Ajuste de offset geométrico, Fanuc, Mazak y Okuma. El sistema de coordenadas en los tornos siempre se basa en un punto de referencia fijo en cada eje, el punto de referencia de la máquina o casa. De este punto se toma la distancia para ubicar el punto de referencia del programa o de la pieza. ¿Estamos? Para hacer esto, se utiliza una de las herramientas montadas en la torreta como herramienta base o herramienta de referencia, que es la que utilizamos para sacar las distancias de los offsets de trabajo o del 0 set en Okuma. Hasta ahí todo va bien, pero resulta que tenemos en nuestro torno varias otras herramientas con diferente tamaño y forma cada una de ellas, lo que lógicamente hace que las distancias en el offset de trabajo ya no sean adecuadas para estas otras herramientas. De modo que el control incorpora espacios de memoria donde le deberemos indicar la diferencia en longitud en cada eje. Tienen estas herramientas con respecto a la que utilizamos como herramienta de referencia. Esto es lo que se conoce como offset geométrico en Fanuc y en Mazak u offset de herramienta o tool offset en Okuma. ¿Sí? Entonces esto es lo que vamos a aprender cómo se debe obtener ya sobre la máquina. ¿De qué estamos hablando exactamente? Fíjense. La herramienta azul que tengo aquí representada es la herramienta que yo utilicé como herramienta base para sacar mi offset de trabajo. En este caso es el G56, tanto en Z como en X. O en Okuma se le puede llamar el 0 set. El caso es que es una herramienta base, es la que yo utilicé. Entonces yo con esta herramienta le di estas dos distancias. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa cuando mi torreta gira y entra otra herramienta? En este caso vamos a ver la de color verde. ¿Sí? Fíjense que la herramienta ya no es del mismo tamaño. Entonces tiene cierta diferencia en longitud tanto en X como en Z. ¿Sí? Entonces esa diferencia en longitud yo la tengo que compensar al momento de utilizar esta otra herramienta para que mi offset de trabajo siempre resulte en el mismo punto en cuanto a la pieza. ¿Estamos? Entonces estas dos longitudes yo las tengo que compensar y a eso se le llama el geométrico. El geométrico. Entonces para cada herramienta que yo ponga y que sea diferente a la herramienta base, yo necesitaré sacar un geométrico para compensar la diferencia. Eso es lo que se conoce como geométrico u offset de herramienta en el caso de los Okuma. ¿Estamos? Entonces, como la primera herramienta que va a trabajar es la número 1, vamos a ver qué pasa con la número 1. La número 1 es la primera que va a trabajar y tiene el offset 1. Entonces vamos a ver en cuánto nos va a quedar el geométrico número 1. Como es la misma herramienta, que es la herramienta base, el geométrico en X, el geométrico en X y en Z, nos debe quedar siempre en 0. ¿Por qué? Porque es la herramienta base. ¿De acuerdo? Si yo sacara mi geométrico con esa herramienta y lo checara con el diámetro, ustedes verán que no me variaría. Nada más para que vean lo voy a sacar. ¿Sí? Hagan de cuenta que voy a querer sacar el geométrico número 1. Voy a poner otra vez en esa posición mi herramienta, porque es la 1 la que voy a sacar. Ahí está. ¿Sí? Entonces para sacar mi herramienta en ese punto, el procedimiento es el mismo, ¿sí? En X le voy a poner el diámetro de la pieza, que quedamos que era 3.539, ¿de acuerdo? Ahora, hay una tecla que tiene el control aquí, ¿sí? Que se llama Tool Measure. Esa la tenemos que apretar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esa tecla? Hace que se tome en cuenta el offset de trabajo que esté activo en este momento. ¿Cuál es el que está activo en este momento? Si nos vamos acá,
veremos que el G54 está activo, ¿sí? Le puse en memoria para que nos mostrara cuál es el que está activo, es el G54, ¿de acuerdo? Ese es el que está activo en ese momento. Si no estuviera activo, ¿qué tendría yo que hacer? Utilizar el MDI y ponerle G54 EOB, insert, ya puse en MDI y ejecutarlo, ¿sí? Con eso me aseguro que el G54 está activo, ¿de acuerdo? Ahora, me voy a mi geométrico número 1, que es el de la herramienta, y le voy a dar el diámetro. Aquí está X3503.9, yo ya se lo di. Le voy a apretar Tool Measure y le voy a dar medir. ¿Qué pasó? No movió nada, porque como es la herramienta base, no va a variar nada. En Z tampoco tiene que variar nada. Z 0.0, Tool Measure y medir. Y ahí está, no me varió absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que el control ya tomó esta herramienta como la herramienta base. Lo vuelvo a mandar a casa. Listo. Ahora voy con la siguiente herramienta, me voy en edición y busco el N2, que es la siguiente herramienta. Va a usar también G54, pero ahora va a ser la herramienta número 3 y la voy a ajustar en el offset número 3. Me pongo manual, busco la herramienta número 3, vamos a separarla para que vean. Ahí está mi torreta y voy a cambiar la herramienta a la número 3. Es la barra para interior, ¿de acuerdo? Entonces hacemos el mismo procedimiento. La vamos a acercar en forma manual. Después de que está en casa, obviamente, la vamos a acercar en forma manual. Más o menos ahí. De ahí continuamos acercándola con la perilla. Normalmente para las interiores utilizamos el diámetro interior, pero aquí yo voy a utilizar el diámetro que conozco, que es el exterior, ¿sí? En Z también la acerco. Ok, hagan de cuenta que ya la acerqué, ¿sí? Ya la acerqué. Vamos a acercarla en forma automática para que sea más rápido esto. Ahí está. Ahí está. Y se fijan, ya está en el punto donde yo conozco las coordenadas. ¿De acuerdo? Ahora me voy a ir al offset. Y recordemos que era el número 3. ¿De acuerdo? Ahora voy a ajustar el offset geométrico número 3. Le voy a dar ahí el diámetro que tiene la pieza en ese punto, que es la coordenada en X que yo conozco. Sería X 3.503.9. Eso es lo que yo sé que tiene ese diámetro, ¿sí? Tool offset, tool measure y medir. Y ya me está dando el geométrico para esa herramienta. Ahora en Z 0.0. Tool measure y medir. Y ya me dio el geométrico en Z. ¿De acuerdo? Una vez que yo tengo ya ambos datos, puedo volver a mandar a casa mi herramienta. ¿Listo? Ahí está. Está en casa. ¿Sí? Entonces, ese mismo procedimiento lo vamos a utilizar tanto para el offset de trabajo del otro lado como para las demás herramientas que nos hacen falta. Ahora vamos a comprobar si realmente estuvimos bien. Vamos a mandar a trabajar nuestro programa. Empezamos con darle ciclo en este momento. Acuérdense que para dar ciclo es ponerle un manual,
Yo utilizo el check para ir viendo cómo se mueve aquí. Aquí es la distancia a recorrer. Y utilizo los dos botones, el de ciclo start y el de feed hold, para irlo controlando. ¿De acuerdo? Ahí le doy ciclo. Fíjense, si yo lo detengo aquí, se detiene y aquí me dice cuánto me falta por ir. ¿Sí? Tanto en X como en Z. Voy a ponerle single block para poderlo controlar. Podría yo bajar también el rápido acá, ¿sí? Para que no vaya tan rápido. ¿Ven? Ya va un poco más lento, incluso más lento. ¿Sí? Ok, ahí ya llegó. Voy a ponerlo normal. Ya llegó. Dice que ahí está en 3500 en X y en Z 3. Vamos a acercarnos un poco. Ahí está. 3500. Acuérdense que este tiene 3503. Es el lado soldable. ¿Sí? Vamos a darle ciclo. Ya está girando. ¿Ya la vieron? Ya está girando la pieza. Ahora dice que se va a acercar a Z1. Ahí está. Le voy a bajar el rápido porque como este programa es para un diámetro soldable más chico, puede pegarme ahí. Vamos a ver. Ya llegó. Y ahora me va a maquinar el bisel del soldable. Aquí, una vez que ya llegó, yo podría quitarle ya el single block. Nada más le voy a dejar el paro opcional para que terminado el soldable se detenga. Y le doy ciclo. Y ahí ya me maquinó el soldable. Acuérdense que este pieza es más grande que el soldable, por eso se ve grande el bisel. ¿Sí? Ahora vamos a ver el interior. Le doy al interior. Cambio la herramienta y ahí está la barra para interior. ¿Sí? Fíjense que como al apretar el feed hold se detiene. Me faltan. Le pongo el single block. Ya llegó a Z1. Va a empezar a girar. Ahí está. Y luego se va a posicionar a 300 de la pieza para hacer el maquinado interior. Vamos a soltarlo. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo sacar un offset geométrico en un control MASAC, ¿sí? Primero, para sacar un offset geométrico ya tenemos que haber sacado el offset de trabajo y por tanto escogido la herramienta base o la herramienta de referencia que vamos a ocupar. En este caso es la herramienta 1, ¿sí? Segundo, a la herramienta 1 no le podemos sacar su offset geométrico puesto que es la que ocupamos de referencia. Por tanto, su offset geométrico va a ser 0 y 0. ¿Sí? Tenemos que seleccionar otra herramienta para sacarle su geométrico. Vamos a seleccionar la herramienta que sigue y vamos a sacarle su geométrico. Para poder girar la herramienta, yo tengo que cerrar la puerta, porque estas máquinas no me permiten girar la herramienta con la puerta abierta. ¿Sí? Y vamos a seleccionar con MDI el número de herramienta 2 T0200. Ya lo tengo ahí, input y start. Ya sé que me falta esto. Otra vez T0200, input y start. Ahí está, ya puso la herramienta número 2. ¿Ok? Una vez que ya tenemos la herramienta número 2, vamos a ponerle al switch setup otra vez encendido para que nos permita movernos con la puerta abierta. Vamos a abrir la puerta, le damos reset y abrimos.
Ya abrimos la puerta. Y una vez que ya abrimos la puerta, verificamos que efectivamente la herramienta 2 esté puesta en posición de trabajo. Ya vimos que sí. ¿Sí? Y ahora hacemos lo mismo como si fuéramos a sacar un offset de trabajo, pero esta vez va a ser para el geométrico. Vamos a acercar nuestra herramienta en forma manual a nuestra pieza, a donde sabemos que está el punto de referencia de la pieza. Para hacerlo rápido, lo hacemos con el tamborcito. Ahora en X. Perfecto. En Z. Ahí está. Ya pegué la herramienta a la cara donde yo sé cuál es la coordenada. Ahora, ¿qué voy a hacer ahí? Fíjense, supongamos, me voy a ir al offset de herramienta y voy a buscar el número de offset que voy a utilizar. Supongamos que ya me fijé en el programa y el número de offset que voy a utilizar es el 40, por decir algo, ¿sí? Tiene que el operador fijarse en el programa qué número de offset pide esa herramienta. Entonces ahí en Z es donde yo le voy a poner la cantidad que va a llevar la compensación de offset de herramienta, ¿sí? En el 40. Pero ¿qué cantidad le voy a poner? Como es un sistema auxiliar el que estamos manejando, no es el principal de la máquina, tenemos que hacer ciertas operaciones. Entonces primero nos vamos a ir aquí mismo donde está el offset de pieza. Recordemos que este fue el offset que nosotros sacamos, ¿sí? Aquí vamos a poner el offset que tenemos con esa herramienta. Fíjense la diferencia, ¿sí? Menos 33.0488 es lo que tenemos aquí. ¿Ya lo vieron? Es lo que yo le voy a poner ahí. Input. Ahí está. Entonces tenemos una diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? Para saber cuál es la diferencia, con la misma máquina lo podemos hacer. Sería entrada incremental y le vamos a poner ahora lo que sacamos con el offset de trabajo, ¿sí? Menos 33.306.6, ¿de acuerdo? Se lo vamos a meter ahí, pero con entrada incremental. Ah, pero hay un detalle que se me está pasando. Yo quiero la diferencia. Para sacar la diferencia le tengo que cambiar el signo, ¿de acuerdo? Entonces 33.306.6. Ya le cambié el signo, entrada incremental, y me va a dar la diferencia. ¿Cuánto fue la diferencia? 257.8 con signo positivo. Quiere decir que yo tengo que ponerle esta compensación al offset de esa herramienta. ¿Cuál era el offset? El 40. Entonces 257.8 se lo tengo que poner acá. 0.257.8 directo. Ahí está, ¿sí? Entonces yo ya saqué mi geométrico en el eje Z. Ahora vamos con el X. Con el X pues tengo que mover la herramienta. Primero la alejo, luego la subo y luego la acerco, ahí, y luego la bajo, para que mi filo toque la pieza. Ahí está, ¿sí? Yo ya sé cuánto tiene la pieza ahí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Offset de pieza, vamos a agarrar el de junto como auxiliar, ¿sí? Y ahí le vamos a poner
la distancia que me está dando, menos 17.2. Ahí está. Pero a esta le tengo que agregar el diámetro de la pieza, menos 5.156. Entrada incremental y se lo agrego. Ahí está. Ya me dio el offset de trabajo. Hay una diferencia con respecto al offset de trabajo que tenía yo con la otra herramienta, ¿ya la vieron? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerle la coordenada de la otra, la coordenada del offset de trabajo, pero con el signo cambiado. Entonces sería 22.376 con signo positivo, ¿sí? Entrada incremental, input. 20 milésimas es la diferencia. Esos 20 milésimas yo se las tengo que poner al offset de la herramienta, 0.02. Y ya está. Entonces, este es el geométrico de esa herramienta. ¿De acuerdo? Es un poco más complicado que con Fanuc, porque Fanuc tiene un sistema específicamente diseñado para trabajar con ella. Estamos. Vamos a hablar ahora de lo que se conoce como offset. Offset de herramienta o tool offset. Nos vamos a ir a la tecla de display de herramientas o de offset. Ahí está. Inmediatamente nos van a aparecer esta pantalla que son los tool offset. ¿Qué son los tool offset? Ya hemos visto que los tool offset es donde el operador le tiene que informar al control la diferencia en longitudes que tienen las herramientas que están montadas en nuestro control. ¿Cómo hacemos para hacer eso de sacar un tool offset en Okuma? Bueno, para empezar tenemos que tener determinado ya nuestro offset de trabajo. Supongamos que ahí ya lo tenemos determinado, ¿sí? Ahora voy a sacar un offset de una herramienta. Tengo montada una herramienta en este momento en el control y yo tengo que sacar el offset con respecto a esta pieza que tengo ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner en manual. Vamos a mover, ya con la herramienta que vamos a utilizar puesta en posición para trabajar, ahí está. Vamos a mover nuestro eje hasta donde está nuestra pieza. Fíjense, yo lo estoy moviendo con ayuda de las teclas manuales. Lo vamos a acercar lo más posible a nuestra pieza. Ya estamos ahí, ¿sí? Una vez que estamos ahí, yo ya no puedo utilizar estas teclas porque me puedo pasar. Y si yo me paso una milésima de esa pieza, el golpe es igual que si yo me pasara a 1 pulgada. La fuerza del motor es la misma, entonces me va a dañar mi herramienta. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que utilizar entonces el volantito para los movimientos finos, ¿sí? Voy a seleccionar el eje. En este caso, yo quiero que mi punto de referencia de mi pieza sea el centro de mi pieza y sea la cara en el eje Z. En el eje X va a ser el centro y en el eje Z va a ser la cara. Entonces vamos a sacar primero el eje Z, ¿sí? Pongo Z, me le voy a acercar y ahí sí me puedo mover de manera fina, ¿sí? Me le voy a acercar con mucho cuidado hasta verificar fíjate bien, está tocando prácticamente la cara de la pieza, ¿de acuerdo? Entonces yo ya puse la máquina donde quiero que sea el 0 en el eje Z, porque estamos hablando en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Me voy a ir al menú de offset. Obviamente ya tengo que conocer qué número de offset va a utilizar. ¿Cómo voy a saber qué número de offset va a utilizar? Bueno,
Vamos a hacer un ejemplo. Me voy al programa que voy a utilizar. Por ejemplo, ese. Ok, está mal el directorio. Ok, está, escojo el programa que voy a utilizar, por ejemplo, ese. Ahí está. Y aquí en el programa, el operador tiene que tener la capacidad de verificar qué offset le está pidiendo. Fíjense, la herramienta 1, en este caso, está pidiendo el offset número 20. Recordemos que los números de offset son 4 lugares. Los 2 primeros es para el número de estación y los 2 segundos es para el número de offset. Entonces, en este caso me está pidiendo el offset número 20. Entonces, ya sabiendo que es el 20 el que me está pidiendo, yo me voy a ir allí y voy a buscar el número 20. Aquí está el número 20. ¿Sí? Puede ser que ya tenga algún número ahí, pero no importa, yo voy a sacar mi geométrico para esta herramienta. En ese punto donde está ahí, acá abajo tengo varias opciones. Por ejemplo, add significa que yo le voy a agregar a lo que ya tengo ahí, pero eso no es lo que quiero ahorita, ¿sí? Entonces le voy a dar al otro lado de la flecha y me van a aparecer set y cal. Set significa que yo ya tengo una distancia y se la voy a poner directamente, pero no es el caso tampoco porque yo no sé cuánto hay de ahí hasta allá, ¿sí? Entonces necesito que la misma máquina mida cuánto es de ahí hasta allá. Entonces para eso utilizo calibrar. Calibrar y se va a poner inmediatamente en amarillo mi renglón para introducir datos, y ahí le tengo que decir qué coordenada es en ese punto. En ese punto la coordenada es 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí es el punto de referencia de mi pieza, entonces ahí va a ser 0. Entonces yo le tengo que poner qué coordenada es en ese punto, 0.0. ¿Sí? Yo le estoy diciendo que es 0. Si yo le doy Enter ahí, la máquina automáticamente me va a poner la distancia que hay de ese punto al punto de referencia en el eje Z. Ya está. ¿Ya lo vieron? Ya lo puso. Ahora para el eje X, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues tengo que hacer lo mismo, pero ahora va a ser en el eje X. Entonces nos vamos con el manual. Está en manual, perfecto. Vamos a salirnos primero en Z. Fíjense, si yo le diera ahí en este momento para acá, ¡pum!, se quiebra mi herramienta. Le tengo que dar para allá, es positivo. Ahí está. Ahora vamos a subir. Como yo no puedo localizar el centro de la pieza poniéndolo directamente ahí, lo que tengo que hacer es localizar este diámetro y luego sumarle la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí me voy a poner sobre la pieza y voy a hacer lo mismo. La voy a hacer que toque la pieza. ¿Sí? Fíjense cómo le voy bajando. Tiene que ser lo más preciso posible. Aquí cuenta mucho la vista. Según yo, en este momento ya la herramienta está tocando el diámetro exterior de la pieza. ¿Sí? Tiene que ser lo más preciso posible para que las medidas nos queden bien. ¿De acuerdo? Ya lo tengo ahí. Entonces, para haberlo puesto ahí, yo tengo que conocer qué diámetro tiene la pieza. Porque acordémonos que de aquí, del centro a donde está ahorita la máquina o el eje, es un radio, pero para el torno viene siendo un diámetro, ¿sí? Entonces tengo que haber medido este diámetro y ya saber cuánto tiene. Entonces yo sé que ese diámetro tiene 556. Me voy a ir al offset 20, que es el que estoy calibrando, pero ahora en el eje X, ¿sí? Y ahí le vamos a poner qué coordenada es en ese punto donde está ahorita. Entonces voy a utilizar calibrar
Ahí está. Y le voy a poner la coordenada. Yo sé que mide 5.156, entonces le voy a poner 5.156. ¿Sí? Este es el diámetro que tiene la pieza. Entonces el control, cuando yo le dé Enter, me va a dar la distancia del centro de la pieza, porque yo agarré ese diámetro, el centro de la pieza, al punto de referencia, pero en el eje X. Le vamos a dar Enter. Y ahí está. ¿Sí? Fíjense que si ustedes ven la distancia física, no son 880 milésimas, ¿verdad? Es mucho más. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque el offset toma en cuenta lo que yo ya tengo de distancia en el 0 set. ¿Sí? Entonces toma en cuenta lo del 0 set y luego se lo suma al offset, ¿sí? Para sacar las distancias con respecto a esa herramienta. Entonces, esta es la forma de ajustar un offset para herramienta en Okuma. ¿Qué tengo que hacer? Si yo tengo montadas dos herramientas, tengo que a las dos herramientas hacerles el mismo procedimiento para ir calibrando sus offset de herramienta o sus offset geométricos, ¿sí? Una vez que yo ya terminé, entonces lo que tengo que hacer es alejar mi máquina y mandarla al punto de referencia. Si se fijan, aquí ya me está indicando punto de referencia. De acuerdo. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí con los offsets? Este es el offset geométrico o tool offset, ¿sí? Tenemos offset de compensación de radio. Nosotros no cortamos con una herramienta que es completamente aguda, no termina en punta, ¿sí? Sino que todas las herramientas tienen un radio, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos que ponerle la información en cuanto al radio del filo de la herramienta. Si el radio es de 30 milésimas, pues yo le tengo que poner, por ejemplo, 30. Aquí en set, ahí es sí poner .03 o 31, que es el tamaño del radio que tenemos, y se lo tenemos que poner directo, ¿sí? En Z lo mismo, si es un ángulo de 90, pues tiene que tener lo mismo, ¿no? 0.031, perdón, set 0.031 y ya está, ¿sí? Entonces, es el tamaño del radio de la herramienta. Y el último es la orientación. En control numérico digamos, por estandarización, hay 9 tipos de orientación de la herramienta. Entonces, tenemos que ir a la lista, ver cómo está orientada nuestra herramienta para ponerle el tipo de orientación ahí a la herramienta. Ahorita vamos a ponerle el tipo 1, que es el más común. Perdón, set 1. Y ahí está, ¿sí? Entonces es del 1 al 9. Tenemos que ver cuál es el que corresponde a cada herramienta, ¿sí? Entonces ahí yo ya tendría completo mi offset para esa herramienta, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos ver aquí en los offsets? Una vez que yo ya terminé ahí, vamos a cambiar de item y vamos a ver la siguiente pantalla, que son los wear offset. Estábamos hablando del número 20. Aquí está. Fíjense que aquí aparece el tool offset también, el que acabamos de sacar, pero aquí ya no me da acceso a que yo lo cambie. ¿Ven? Ya no tengo acceso, sino que nada más está el tool wear, ¿sí? ¿Para qué me sirve el tool wear? Supongamos que yo estoy trabajando con esta herramienta y hice 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 piezas. ¿Qué va a pasar con ese filo? Es de un acero o de un material sumamente duro, pero no significa que va a ser eterno. Se va a poder gastar o se va a poder quebrar, ¿sí? Entonces, conforme se va gastando el filo de esa herramienta, la precisión de mi maquinado va a ir variando porque hay un desgaste, ¿no? Entonces, el offset wear es para que el operador, conforme a su experiencia, ya cuando está trabajando frente a la máquina, vaya compensando ese desgaste que tiene la herramienta y la pieza que resulte, pues resulte
precisa en cuanto a dimensiones, ¿no? Por ejemplo, que se nos gaste una milésima, entonces .001. Aquí es add, así ahí podemos utilizar el add, que significa agregar. .001. Yo le quiero agregar. Y lo va agregando. Sigue trabajando y resulta que volvió a variar. Le tengo que agregar más. ¿Cuánto más le tengo que agregar? No sé, le voy a agregar otro 1. .001. Una milésima. ¿Sí? Le doy enter. ¿Qué pasa? Lo va sumando. ¿Ya vieron? Ahora, resulta que ahora le quiero disminuir. Entonces es menos .001. Perdón. Add menos .001. Ahí está. ¿Qué pasó? Se lo restó, ¿sí? Entonces para eso nos sirve el offset where. También yo lo puedo poner directamente con el método set. Supongamos que le quiero agregar de golpe 5, ¿sí? Y aquí ya no suma ni resta, sino que me lo pone directamente. Ahí está, ¿sí? Supongamos que ahora lo quiero borrar, quiero que quede en 0, pues nada más le pongo 0, set, 0 y ya está. ¿De acuerdo? Entonces para eso nos sirve el tool where offset o offset de desgaste de nuestra herramienta.